Vamos a hablar hoy del tema de las adicciones tóxicas y no tóxicas. Y el tema, ¿verdad? Era como el hábito oscuro. Para mí es muy importante que, bueno, yo lo voy a comenzar a explicar, pero voy a tomarme esperen, pues, me están saliendo unas cosas raras. Entonces, eh, me- cuando yo llevaba un curso de neuro hace 30 años, no 30 años, no, pero como 20 y resto de años, un profesor nos decía que lo único que él sabía que era cierto en ese momento era que todo lo que nos estaba diciendo no iba a ser cierto 20 años después. Y pasa un poco también con esto de las adicciones. Nosotros tenemos manuales, tenemos instrumentos que fueron creados hace un tiempo. Incluso se habla de que si son más de 10 años ya no son funcionales, porque todo el tema de las adicciones ha cambiado. Ha cambiado desde la perspectiva de la salud y ha cambiado, por ejemplo, para lo más reciente, en el año 2022, la Organización Mundial de la Salud consideró que las apuestas en línea podían ser consideradas una adicción. Entonces, pasamos de tener adicciones que eran en el año de 1940, que solo se consideraba el alcohol y el tabaco, a tener en la actualidad una gama de adicciones que bueno, sería interminable. De hecho, el curso es un curso muy grande que nos va a hablar sobre todo tipo de adicciones, pero yo lo que les quiero hablar hoy es un pequeño resumen de las adicciones, lo que se está trabajando en la actualidad, y también quiero hacer a mí me gusta que si alguien no entiende o quiere hacer una pregunta, porque no entiende, suena como, si no me voy a explicar bien o modulo mal, que me lo digan, porque hay veces que tiendo a hablar muy rápido y entonces cuando me doy cuenta, más bien trato de hablar muy lento y entonces, y no, como que no me es tan funcional. Entonces quisiera que en cualquier momento levanten la mano o interrumpan, porque para eso estamos acá. Decía Vygotsky que si uno está en un proceso de enseñanza y hay una persona que cree que es la que sabe todo y enseña, pero no aprende a los que están alrededor, realmente nunca hubo un proceso de enseñanza. Entonces, sin más, voy a comenzar la presentación. ¿Se ve? No, aún no. Ahora sí. Ok, comenzamos con los desafíos de la era pospandemia. Resulta ser que nosotros tenemos datos estadísticos que generalmente iban en una cierta lógica de incremento, subía alguna droga, bajaba otra, teníamos picos, digamos, muy altos como con el consumo de heroína en Estados Unidos en los años 70, ¿verdad? La famosa epidemia de la heroína, pero generalmente cuando subía un consumo de una sustancia, bajaba un poco el otro. De hecho, los manuales de hace 15 años nos hablan de personas que son consumidoras y las personas que son policonsumidoras, como si existiera solo un sujeto que consume de forma adictiva el alcohol, por ejemplo, pero que si consumía alcohol, tabaco y marihuana era policonsultante y todavía hay información que nos dice que si una persona consumía tabaco, estoy hablando específicamente de los datos de Costa Rica, después voy a hablar de datos más generales, pero aquí se tenía la idea de que si la persona consumía tabaco, más que el alcohol, el tabaco era la droga de entrada para las otras drogas. Ok, en la actualidad eso ha cambiado, la pospandemia, o mejor dicho, en el periodo de la pandemia hubo un aumento significativo de consumo eh, de sustancias que también tienen que ver con una nueva generación, que esta nueva generación, ¿verdad? Los tomó la pandemia en procesos de desarrollo identitarios, procesos de desarrollo de herramientas sociales, que se supone que es el momento en el que uno está saliendo, en el que está interactuando con un grupo de pares, y resulta ser que eso quedó todo como muy a través de lo digital. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo estábamos preparados para eso? Ha sido un cambio completo. Voy a entrarle directamente eh, y quiero hacerles, bueno, aquí está, ¿verdad? ¿Cuáles son las adicciones que son tóxicas y no tóxicas?
Y las adicciones no se limitan solo a las sustancias, ¿verdad? El DSM-5TR y el C11 son dos manuales diagnósticos que nosotros utilizamos y ahora sí hablan de adicciones, digamos, las que no son las adicciones no tóxicas, se conocen con el nombre de adicciones conductuales. ¿Por qué se consideraban tóxicas y no tóxicas? Bueno, la Organización Mundial de la Salud había dicho que, perdón, toda adicción tóxica era aquella adicción donde un químico entra y reacciona en el organismo a través del sistema nervioso central. Y toda adicción no tóxica era una adicción que solo era funcional a partir de ciertos elementos que producían satisfacciones y que entonces no era una sustancia que entraba. En la actualidad, después de muchísimos estudios, resulta ser que los cambios bioquímicos que tiene nuestro cerebro funciona es casi igual que con algunas sustancias químicas que entran directamente a nuestro cuerpo. Pensemos cualquier droga, ¿verdad? Que nosotros conocemos como droga, el alcohol, el cigarro, el café, como por ejemplo el juego, la ludopatía. Entonces, ya se puede hablar de adicciones. El asunto aquí, y lo que es importante para forense, es que en las adicciones conductuales, el proceso de reconocimiento de las adicciones es mucho más difícil, porque yo podría hablar de un consumo de una droga, le hago un dopaje a la persona y resulta ser de que con el dopaje me tira un nivel de un consumo de una sustancia y yo puedo determinarlo. Pero de otra manera, como con las conductuales, no. Estas conductuales tendríamos que analizar si tendríamos síndromes de resistencia, síndromes de abstinencia y qué tan fuertes para la persona. ¿Ok? El aumento de un 40% de las adicciones digitales. Eh, en los últimos, bueno, los 4 años de cuando se hizo esto, el 2024, un incremento del 300% en apuestas en línea durante el confinamiento. Yo veo que aquí hay personas de varios países. Este es un estudio que se hizo en personas ligadas directamente del mundo a las apuestas. En Costa Rica, en el año de 2017, era prohibidísimo las apuestas, incluso en línea. De hecho, Costa Rica se convirtió como en un hub de Sportbook, que eran las casas de apuesta. Entonces, de Estados Unidos la gente llamaba y apostaba, pero los costarricenses no podían apostar. Ahora en línea es facilísimo apostar y ha habido un incremento de este 300%. Ahí llama la atención que hay una población que está entre los 14 y 25 años, que es la que más ha aumentado. Entonces, y generalmente son hombres. Entonces hay un gran aumento, porque si ustedes han podido observar, hasta hay patrocinadores de empresas de apuestas que patrocinan equipos de fútbol muy grandes. Y bueno, hay toda una relación ahí, equipos de básquetbol, equipos de fútbol americano y demás. ¿Okay? Y la violencia de género asociada a la dependencia emocional digital aumentó un 25%. En las adicciones tóxicas, la tendencia es un incremento del alcohol, más de un 15%, y de benzodiazepinas, más un 35%, presencia de fentanilo y policonsumo, e impacto de comprensión y voluntad del sujeto. En Costa Rica, y ese sí es un dato que no encontré a nivel general, pero aquí sí, porque hay, digamos, me es mucho más fácil tener acceso a la información de la Cervecería Costa Rica y de la Fábrica Nacional de Licores. El incremento desde que la gente salió, digamos, de la pandemia ya, que comenzó a ser la vida normal, entre comillas, que fue en el año 2022, a finales del año 2022, todos los meses en Costa Rica el consumo de alcohol ha aumentado proporcionalmente. O sea, imagínense que nosotros podemos estar teniendo más de 36 meses donde todos los meses rompen el récord del mes anterior. Esto es muy, muy preocupante porque el consumo de alcohol está muy disparado. Pero cuando le digo muy disparado es un consumo de alcohol increíble al punto que los accidentes por consumo de alcohol, accidentes no solo me refiero a accidentes de tránsito, sino todo lo relacionado al consumo de alcohol, también ha aumentado casi en 68%. Ok, en la base legal de las tóxicas es una evaluación forense que requiere una prueba sólida, que esa prueba sólida va desde elementos químicos, que como les mencioné, va desde cambios en el sistema, pueden haber estudios médicos. Si una persona es alcohólica va a tener, por supuesto que va a tener daños hepáticos, va a tener daños en los riñones, va a tener
eh, el metanol del organismo va a cambiar, por lo tanto, entonces va a tener síndromes de resistencia muy altos, síndromes de abstinencia, va a tener toda una cantidad de elementos biomédicos que van a reforzar la evaluación forense y con unas medidas como el internamiento y sobre todo el alejarlo al consumo o a la sustancia, podría ser una medida práctica que se toma. En las no tóxicas, en que incluyen las redes sociales, los videojuegos, las apuestas, la pornografía, hay los mismos patrones neurobiológicos de dependencia, pero no hay patrones bioquímicos que se puedan extraer a través de la sangre. Y eso es importantísimo porque en la actualidad nosotros siempre estamos escuchando la información del fentanilo, cómo está el consumo de la droga, pero las adicciones no tóxicas o adicciones comportamentales en este caso ha aumentado tanto, pero tantísimo, que a nivel de impacto en el área de la salud, por lo menos en Europa, es más alto que el nivel de las sustancias que son consideradas tóxicas. Bueno, antes de hablar de esto, voy a hacer un pequeño, una explicación que también es significativa. Cuando, si, imagínense en cualquier persona de nosotros que nos estén enseñando que hace 30 años, bueno, me imagino que aquí habrán personas muy jóvenes, pero digamos, yo hace 30 años tenía 22, entonces, si hace 30 años a mí me hubieran enseñado una caricatura donde la gente estuviera agachada y con algo en la mano, yo lo que hubiera pensado es que era un libro, ¿verdad? No tenía, no había procesado la idea de que podía ser un celular. Si ahora la caricatura o el dibujo, la persona está agachada y tiene algo en la mano, automáticamente pienso que es un celular. Resulta ser que el proceso de cambio en nuestras estructuras cognitivas, nosotros siempre tenemos que asociar algo con algo que hemos visto. Entonces, decía, ¿cómo es que se llama? Eh, Falsea, que debe ser harto conocido por todos los y las abogadas que están aquí, y me imagino que tal vez es su parafraseo, decía que el problema que hay en el derecho es que el derecho, y yo diría que todas las ciencias sociales, siempre van atrás de los cambios de la sociedad, ¿verdad? O sea, uno no va a inventarse una norma de que es prohibido el consumo de una sustancia que todavía no se ha producido, pero digamos, las ciencias van más adelante en algunos aspectos. ¿Por qué estoy haciendo esta salvedad? No sé si ustedes han escuchado hablar del Internet de las cosas o han escuchado de qué es los cambios que se vienen. De hecho, hace menos de una semana salió una publicación que o sea, es sumamente importante porque lo que se viene es un cambio parecido a lo que se vino con la aparición del primer celular, el primer iPhone, los primeros iPods. Es un cambio absoluto de paradigma de cómo nosotros vamos a volver a interactuar con nuestros objetos. Entonces, imagínense el cambio de la radio al televisor, ¿verdad? Me imagino que ustedes habrán escuchado eso de cómo al principio la televisión casi que era radio, pero con imágenes. Bueno, resulta ser que ahora se está hablando de que ya nosotros no vamos a interactuar con los objetos como hacemos ahora, sino que los objetos van a ser intuitivos gracias a la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo voy a tomar mi celular va a medir mi ritmo cardíaco, puede ser que yo ande con unos anteojos que aparte de eso están midiendo mi respiración, la forma en la que estoy, lo que estoy observando, e intuitivamente me van a decir si yo me siento mal, si yo me siento bien, van a cambiar los colores del aparato e incluso me van a hacer sugerencias de lo que yo tengo que buscar y no, sí o no. Eso significa un elemento de control social, pero también significa que va a haber un cambio absoluto de cómo nosotros percibimos la vida. Decía uno de estas personas que está trabajando con la inteligencia artificial y que hay miles de millones de dólares metidos, que las caricaturas dentro de 30 años van a ser personas viendo en línea recta con anteojos puestos, controlando todo lo que está a su alrededor, porque va a ser tan intuitivo que muy seguramente a partir de patrones de control uno va a poder estar viendo, haciendo, escuchando lo que uno quiere, que al fin y al cabo no es lo que uno quiere, es lo que el algoritmo quiere, pero entonces imagínense en el nuevo tipo de adicciones que vamos a tener, un nuevo tipo de comportamiento completo. Esto, ¿por qué se los digo? Bueno, porque el incremento en el uso de 8 a 12 horas diarias en jóvenes de 14 a 24 años
Es muy común, por lo menos en consulta, y ahora uno lo ve en forense, de personas que le cuentan que sus hijos a las 2, 3 de la mañana están con los celulares pegados, que están jugando, que se le alteraron los horarios. Eh, Aquí en Costa Rica yo he tenido personas con las que he trabajado que están conectadas con personas en España, tienen 8 horas de diferencia, entonces mientras las personas están aquí a las 2 de la mañana hablando con alguien que está en España a las 10 de la mañana y viceversa, el de España estará tratando de dormir a las 4 de la mañana, pero aquí será mediodía. Entonces hay un incremento altísimo en el consumo de los jóvenes, principalmente en este rango que va entre los 14 y 24 años. ¿Por qué los menores no están metidos como en este incremento? Bueno, porque las personas menores de 14 años en los estudios ya son nativos y entonces ellos cuando hablan del uso de los aparatos no lo identifican como un abuso, lo ven como un uso normal. Entonces ha sido muy difícil porque cuando se tratan de pasar las pruebas y de hacer las investigaciones, ellos no están identificando que el aparato están teniendo un abuso, ¿verdad? Y esto es súper significativo. Hay un estudio que se hizo a inicios de este año, siempre se hace en enero, se hizo en enero del 23, se hizo en enero del 24, se hizo en enero del 25, que es las horas entre las personas entre los 14 y los 24 años están conectadas a Spotify. Y cuando uno saca el tiempo en que las personas están escuchando música, en promedio las personas están escuchando música el equivalente a un mes completo en horas. Así que imagínense lo que esto significa. ¿Ok? En la actualidad, ahí el síndrome de abstinencia digital ya está documentado. Personas que les pasa temblores, dolores, sequedad en la boca, sueños repetitivos, ¿verdad? Que eso es una característica súper importante, los sueños repetitivos. Y tenemos estas conductas como el stalking, el cyberbullying y la impulsividad digital. ¿Okay? Hay un consumo de drogas más alto en niveles más bajos. Estas son las drogas este es un dato que quería mencionar que es importante que tomemos en cuenta. Hay varias investigaciones científicas y de hecho, no sé si alguno de ustedes vio la película Requiem for a Dream, que está cumpliendo 27 años. Eh, 27 años, sí. Hay gente que todavía habla del consumo actual como si fuera el consumo de hace 27 años, donde hablan que los consumos de drogas y los resultados son estos, ¿verdad? Las personas eh, consumen más sustancias entre los niveles económicos sean más bajos. El alcohol es más común en clases medias y altas y hay una relación directa con la presión social y el contexto. Eso es cierto, pero hasta cierto nivel, porque el consumo de sustancia, digamos, estaría muy equilibrado por el tipo de efecto que se hace. Entonces, no es lo mismo consumir crack que consumir speed. Sin embargo, los tiempos, digamos, de consumo, o sea, una persona necesita consumir más crack para poder tener sostenida la misma duración de tiempo que una persona que consume speed. Entonces, al haber una diferencia de los dos, se dice que se consume más en la persona de escasos recursos, pero lo que pasa es que el de escasos recursos tiene que consumir mucho más para poder tener la misma duración del tiempo que el que tiene más altos recursos. También hay una información de hace Doctor muchos años. Feliz, Sí, qué pena. Una pregunta. Yo soy estudiante de Derecho, estudio en la Universidad Javeriana sí. y lo que usted nos está enseñando, ¿cómo podemos obtener eso para hacer ¿cómo se le puede decir a esto? Mm, por ejemplo, llega alguien, un joven, por circunstancias de la vida se pasa de sobredosis. Ajá. eh, pero está con otro acompañante, ¿cierto? Uh-huh. Y resulta y sucede que llega, lo casca y etcétera con su sobredosis. O sea, el acompañante casca al chico que está con la sobredosis.
El Entonces eso a mí acompañante, ¿qué? Perdón. cómo yo puedo ejercer, o sea, que hayan dos personas en esa misma parte, ¿cierto? Uno Sí, sí. esté consumiendo y el otro se pase de sobredosis. Ajá. O sea, y el otro llega y lo golpea y etcétera. Es un caso, o sea, no es un caso que haya pasado, sino como viéndolo de una expectativa de esa manera. ¿Cómo puedo ejercer yo esto en en mi carrera? Ok, déjame O sea, si parafrasear me buscan a mí para... Sí, es que no sé cómo explicarlo, hay dos doctor. personas que están consumiendo. Una de las Sí, personas llega a un nivel de intoxicación y el otro lo golpea. exactamente. Ok, lo está golpeando para activarlo o lo está golpeando porque estaba esperando el momento para golpearlo. O sea, ¿cuál es la finalidad de que lo está O golpeando? sea, Lo está pues de un golpeando momento a porque otro está, resulta por, o sea, es un caso hipotético. sí, Solamente, o sí, sea, es un caso hipotético. Llega, lo golpea porque no le reacciona a cualquier cosa y se le va la mano en el golpe. Y si a mí me buscan para, pues como para defenderlo, ¿cómo puedo yo hacer eso? Tengo puedo exigir en esos precisos momentos exámenes de toxicidad y etcétera. sí. De hecho, este caso que vos decís que es hipotético no es tan hipotético. Han habido muchos casos así. eh, Siempre se va a pedir el examen de toxicidad, porque digamos, cuando vos decís se le va la mano, no sé si se le va la mano es que termina matándolo, o si se le va la mano es que termina haciéndole una lesión grave, ¿verdad? Entonces, eh, habría que, bueno, primero el examen de toxicidad sí, porque me imagino que esta persona terminará llegando al hospital y con lesiones y está, y al acompañante seguramente lo vieron y también le van a hacer pruebas. O sea, digamos como que hay toda una prueba material, ¿verdad? Que se tomaría en este caso. Y después a nosotros también nos interesa ver si este consumo es un consumo por adicción, así es un consumo por, digamos, un consumo ocasional. ¿Por qué es importante eso? Porque las personas que tienen el consumo por adicción ya tienen una cierta forma conductual de actuar. En cambio, las personas que consumen de forma ocasional, su conducta puede ser relativamente inesperada. Entonces, si yo consumo alcohol todo el tiempo, digamos que consumo, no sé, vamos a poner 16 cervezas, aunque yo esté ebrio, mi forma mi conducta, como generalmente estoy ebrio, tengo un cierto tipo de conducta que va a ser como muy, muy establecido. De hecho, es tan así que hay personas con las que uno trabaja que funcionan normalmente cuando están drogados, no porque siempre están drogados, por ejemplo, con marihuana para trabajar. Entonces, esas personas tienen un tipo de conducta que es como muchísimo más fácil que aquel que es una conducta ocasional. Pero nosotros también deberíamos de pensar, por ejemplo, esta persona que era el acompañante que también estaba consumiendo, entró en un cuadro psicótico, o sea, pensó que su amigo o su amiga se estaba muriendo y entonces como no tenía capacidad plena para poder medir sus impulsos físicos, terminó agrediéndolo o agrediéndola. Tendríamos que medir si realmente la intencionalidad era esa o si hay gente que habla de que le estaba dando y dando y dando y dando alcohol esperando algo y después, no sé, hay alguna prueba material de un mensaje en el que le dijo a alguien, mira, voy a irme a tomar algo con Félix porque voy a cobrármelas, ¿verdad? O sea, hay un montón de situaciones alrededor, pero sí, la prueba, por lo menos en Costa Rica, y yo considero que, bueno, las personas con las que he hablado de otros países, la prueba de toxicidad en este caso siempre se hace. Ahora, vos podrías pedir un peritaje forense psicológico a partir de las dudas razonables que vos podrías tener defendiendo en este caso, me imagino que era defendiendo a la persona que realizó la agresión o en el otro caso, no sé si actuarías más como del lado de pedir daños, y etcétera. Pero sí, o sea, y ese ejemplo que vos pones, hay muchísimos así, por ejemplo, accidentes de tránsito. La persona iba manejando y se sintió que estaba mal, se orilló y entonces el otro le dijo que le iba a ayudar a vomitar, lo sacó del carro, se cayeron y la persona se terminó ahogando en su propio vómito y el otro no estaba tan intoxicado, pero no tenía fuerza ni capacidad de reacción. Entonces,
bueno, ¿qué pasa en ese caso, verdad? O sea, si no lo hubiera sacado del carro, hubiera vomitado, pero no se hubiera vomitado, no se hubiera ahogado en su propio vómito. Hay varios casos como estos, pero la prueba sí se puede pedir, por supuesto. Y es importante también la intencionalidad. No sé si te quedó claro o Muchas gracias, doctor Félix, me quedó súper claro. gracias. Muchas gracias. ¿Se sigue viendo la presentación? Sí, Claro que sí. sí, correcto. Es que yo no la veo. Eh, yo me veo a mí mismo ahora, pero no veo la presentación. Ah, voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar. Porque, bueno, no, no logro ver. Vos, Pablo, ¿ves? Voy a dejar Doctor de- Félix se está viendo perfectamente. Ok, ya ahora no se ve, ¿verdad? Correcto. Ok, ahora, No, señor, no se ve. regáleme un momentito porque es que algo hice y yo no soy como precisamente el más ágil, entonces, definitivamente eso no es mi especialidad. Ahora sí se ve. Un segundo. Está cargando. Listo. Ok, ya dice allá arriba, Participants Scan Now. Ok, entonces, bueno, en la evaluación forense están estas herramientas. Eh, yo creo que más bien estaba acá, ¿verdad? En la relación directa con presión social y contexto. Que lo que les quería decir también es que hace años, si ustedes revisan la literatura, dice que las personas, aunque sean consumidores frecuentes o que sean policonsultantes, cuando llegan a los 30 años hay una disminución del consumo y el consumo se vuelve habitual, pero ya no es un consumo de adicción. Esto era hace muchos años. O sea, en la actualidad ya la gente no habla de eso, más bien se habla de que es como una espiral en que cada vez es mucho más fuerte. Y también hace algunos años se hablaba de que una persona que tenga su primer consumo después de los 25 años, es muy poco probable que termine siendo adicto. Esa literatura está cambiando porque se han encontrado en las últimas evidencias que eso no es así. O sea, la gente ya, las sustancias son demasiado fuertes, pero bueno, ahorita vamos a eso. Ok, estas son las herramientas. Entonces, digamos, como lo que preguntaban, la evaluación funcional, juicio, control de impulsos, análisis retrospectivo y evidencia cruzada. Eh, te pongo también un ejemplo, o pongo un ejemplo, aquí donde yo vivo, hay una persona que tuvo un accidente de tránsito porque iba ebria, había perdido completamente sus capacidades, bueno, se le hace el proceso y demás, pierde la licencia y hace aproximadamente 15 días eh, compró un carro y hace 15 días, otra vez en estado de ebriedad, con su carro entró en una parada de buses y mató a 2 personas. Ok, esta persona ya sabía cuáles eran los efectos de su consumo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuáles son el control de impulsos? Bueno, se habla que técnicamente las personas que son adictas no tienen control de impulsos. Y eso es importante para las adicciones que son no tóxicas, porque nosotros a veces pensamos que una adicción no tóxica es nada más una cuestión de alejar al sujeto de algo, como si fuera que con eso va a evitar, digamos, o va a parar su conducta. Ok, disculpen la letra que se ve así tan pegada, pero eh, yo pienso ahí que se lo voy leyendo. ¿Verdad? Las dependencias a las redes sociales, el que tiene entrar como una adicción digital, búsqueda constante de validación externa, necesidades de likes, es increíble lo que hacen los grupos, las redes sociales. Hay bastantes estudios relacionados con la adicción a las redes sociales, ya ni siquiera es solamente para que me den likes, sino que necesito, por ejemplo, cuántos selfies se toma una persona para verse bonita o cuántas fotografías o cuántas, ¿verdad? Filtros pone. Bueno, eso es súper importante porque las personas son adictas y hay una dependencia a la red social.
Entonces, ahora imagínense por un momento de que yo me veo feo, tengo una dismorfobia, cuando me veo en el celular me veo mal, pongo filtros y pongo filtros, y resulta ser de que conozco a alguien a través de una red. Y cuando voy a conocer a esa persona, yo me siento tan mal de cómo soy que entonces lo que hago es que me activo con alguna droga o termino teniendo una autoimagen tan baja que comienzo a rechazar todas las relaciones sociales, pero entonces lo que comienzo es a tener una adicción de contactar gente en redes para tener, por ejemplo, cibersexo. Y entonces al final con eso puedo terminar cometiendo delitos sexuales porque tengo una distorsión absoluta de la realidad. Comienzo a stalkear gente, comienzo a buscarla, a ver cómo es, a por qué no me dijo, si me dijo. Hace poco yo estaba trabajando con un muchacho que se hacía muchos contactos de gente en internet, pero resulta ser que nunca iba a donde nadie porque, y porque él se sentía que él era demasiado feo, que no era la imagen que él daba, era la imagen digamos, él tenía. Y en uno de los hechos, digamos, más que podría uno pensar que ya entran dentro del ámbito de este forense jurídico, ve a una muchacha con la que él había contactado, con la que 2 veces le había cancelado la cita, la ve entrando al supermercado, ella lo ve, él se va y entonces para que ella no lo siga, él va y le desinfla todas las llantas del carro, las 4 llantas se las desinfló, porque él no quería que ella lo siguiera y que lo viera, porque entonces ya viéndolo de persona seguramente no iba a ser tan bonito, tan guapo como la imagen que le había estado vendiendo. Bueno, cosas como estas que parece que son relativamente sencillas, no lo son. Vean las distorsiones de la realidad, vean las personas de 14, 15, 20, 22 años, cómo se distorsionan. Es más, las personas, por ejemplo, a mi edad, yo tengo 52 años, las personas que utilizan a veces las redes o están utilizando ahora TikTok no tienen la capacidad para poder distinguir muchísimas veces si una noticia es falsa o no. Y entonces hacen todo ¿verdad? Se pelean, hacen espavientos, hablan, ven a través de lo que están viendo en las redes, pero resulta ser de que esas redes, como no corresponden a la realidad, el sujeto en vez de hacer una desconexión entre la red y la realidad, lo que hace es que se sumerge en la realidad de la red y entonces se aísla completamente de lo que está alrededor. La adicción al trabajo, esta es la dependencia conductual, es una capacidad para desconectarse de, ¿verdad? Unas sensaciones de culpa, de ansiedad. Hay una generación de personas que cree que entre más trabajo tiene, mejor va a estar y entonces lo que entran es en grandes problemas del burnout, tienen problemas de socialización con su propia familia, hay abandonos, hay pérdidas de custodias. Ahora le voy a hablar de un caso porque son personas que se han dedicado tanto al trabajo que han terminado rompiendo todas las relaciones sociales por el trabajo. Y cuando a las personas, aunque tengan burnout, se les saca del trabajo, tienen todos los mismos síntomas. Aquí hay una pregunta que se han hecho los tribunales, por lo menos en Francia, y es, cuando hay una persona que trabaja, por mencionarles algo, 70 horas a la semana, la empresa podría ser corresponsable de un daño cognitivo que tenga este sujeto. O la empresa lo que puede decir, no, es que él era un adicto al trabajo, él trabajaba tanto y entonces por eso es que él terminó dañado o ella terminó dañada, terminó con un urisma, terminó con un derrame, es una persona que se despersonalizó por el trabajo, pero nosotros como empresa no somos responsables porque el sujeto era un adicto al trabajo. Esta es una pregunta que se han hecho los tribunales en Francia y han determinado que hay una corresponsabilidad de las empresas cuando las personas que son adictas al trabajo comienzan a poner picos mucho más altos de horas trabajadas y las empresas tienen la obligación, eso es por lo menos lo que se ha dicho en Francia, hay 2 sentencias en España también, las empresas tienen la obligación de cuidar la salud mental de sus trabajadores y por lo tanto serían corresponsables. Y bueno, la codependencia emocional, un vínculo disfuncional, miedo al abandono, toleran abusos o situaciones injustas, por no quedar solos, excesiva necesidad de apropiarse, viven de complacer el otro, anulando sus propias necesidades, identidad difusa, pierden sentido de uno mismo por adaptarse complejo a la pareja. Y realmente no me gusta leer mucho lo de las presentaciones, sino hablar sobre los tipos. Hay varios casos
pero en el DSM-3 había un trastorno que se llamaba el trastorno de autodestructivo de la personalidad. Y con los estudios de aquellos años, estoy hablando de los años 80, 90, se decía que habían personas que buscaban dañarse a través del otro. Entonces, escogían parejas que los dañaran físicamente, porque al dañarlos físicamente se satisfacía la necesidad de sentirse culpable por no ser una persona capaz de poder dar amor, ¿verdad? Lo que nosotros en la actualidad hablaríamos de una relación codependencia y que en la jerga común la gente dice relaciones tóxicas. En el DSM-4 eso se cambió porque se utilizaba muchísimo este tipo de diagnóstico para violencia familiar, violencia de género, lo cual era terrible porque entonces generalmente se terminaba diagnosticando que la mujer tenía este tipo de trastorno y entonces al final el hombre que agredía había sido como el objeto con el que se había utilizado. Para el DSM-5 hay cambios y en la actualidad hay un gran problema porque en países como Estados Unidos, que es donde se utiliza el DSM-5, TR, ahí no se utiliza el CIE, hay muchísimos casos en los que se habla que la relación de codependencia lo único que hace es que el sistema judicial termine como cansándose, digamos, en algunos estados que se utiliza mucho, es como, bueno, esta persona fue agredida, pero no es testigo y vuelve con la persona, y esta persona es agredida y vuelve como testigo. Que eso es algo que todas las personas que están aquí, que son abogados, abogadas o estudiantes, saben que se da, ¿verdad? Mucho el ciclo de la violencia, pero para mí el tema importante es que en Canadá y en Canadá y en Suecia se hizo un estudio donde las personas que eran codependientes, pero del otro lado, a la persona que se le ponen las medidas cautelares, como no tienen una capacidad de control, regresa a donde la persona a la cual tiene esa codependencia emocional. Entonces, ellos lo que decían es de que las medidas cautelares en los últimos años ha fallado sistemáticamente, no solo porque en sí no serían tan funcionales, sino porque hay relaciones de codependencia que serían tipos de adicciones conductuales. ¿Verdad? Y eso es importante porque entonces se parte de la lógica que cuando yo le pongo una medida cautelar a un sujeto, esta persona tiene dentro de un cuadro de normalidad, ¿verdad? En psicología no utilizamos mucho el concepto de normalidad, pero dentro de esta idea de normalidad, este sujeto debería de saber que no se debe de acercar al otro sujeto. Pero si lo que tiene es una adicción conductual conocida como codependencia, muy seguramente esta persona va a violar esa medida cautelar. Entonces, ellos están trabajando en qué medidas alternas a las medidas cautelares se les pueden poner, porque estamos hablando de una persona que tiene una incapacidad de control de impulsos, que aparte de eso, como la relación es codependiente, la otra persona también provocaría situaciones en donde es muchísimo más fácil que se rompa eh, estas medidas cautelares. De hecho, en el estudio que ellos hicieron con ustedes en Suecia y en Canadá, el 86% de las, no, mentiras, el 83% de las medidas cautelares que se rompían eran con personas que tenían relaciones codependencia. Entonces, una alternativa que proponen en Suecia es trabajar con la persona, ¿verdad? La persona que es la que pone la medida cautelar, automáticamente meterla en un curso, en un taller, lo que sea de codependencia, y a la otra persona también. Pero para eso, bueno, también son países que tienen más recursos y que se les hacen pruebas, pero es interesante porque hasta hace poco nadie hablaba que eso fuera una adicción no conductual, ¿verdad? Una adicción no tóxica. Ya casi termino con las adicciones no tóxicas, son un montón, pero tenemos que ir relativamente rápido, voy a ver cómo voy súper atrasado. Y ahora voy a hablar de la pornografía digital, ¿verdad? La pornografía digital tiene un acceso fácil, anónimo, es de escala progresiva. Los primeros contactos con la pornografía en América Latina están dándole los niños y las niñas de 11 años. La diferencia significativa, según las páginas de Internet, entre el consumo de pornografía de hombres y mujeres, la diferencia es tan poca, que no se puede medir ni siquiera estadísticamente. Y hay países incluso como México, donde en algunos lugares el consumo de la pornografía es más alto en mujeres que en hombres. Y
Este, cuando alguien a los 11 años ve pornografía, comienza a distorsionarse los vínculos, ¿verdad? Porque no logra entenderlo. A mí me llama mucho la atención porque yo hace 25 años comenzaba a trabajar con personas que veían pornografía, pero eran personas que tenían que ir a un lugar, comprar un disco, un CD o un VHS, y ya tenían como toda una construcción de esto. Ahora las personas tienen un fácil acceso ¿cómo es que se llama? A la pornografía de forma digital. Y entonces lo que pasa es que entre más pequeña la persona que comienza a consumir, muchísimo más fuerte va a ser lo que va a estar necesitando ver, porque cada vez se siente menos y menos saciado. Hay una etapa que es importante porque hay personas que quedan como tan saciadas, digamos, que ya bueno, ya no quieren ver más. Pero ahora, y esto, ¿verdad?, que tiene que ver con la afectación del autocontrol y los impulsos sexuales, los llevan a ver cosas que las personas también consideran como ya aberraciones, perversiones, y tienen la tendencia a estar pensando en hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo, y comienzan a contactar gente para poder hacerlo. Bueno, por todos es conocido lo que pasó en Francia, ¿verdad? Y lo que ha pasado en algunos lugares. Pero yo también quería hacerles aquí una acotación de algo que me pareció increíble, eso lo descubrí la semana pasada, y era que eh, la población de hombres y de mujeres que ve cierto tipo de películas porno, les están apareciendo como anuncios de, eh, les voy a decir cómo se llama, espero que nadie es como que esté muy interesado, pero es, regálame un momento para encontrarles el nombre. Se llama Réplica. No sé si voy a ver si yo puedo ver. Ustedes pueden ver ahí eso. Sí. No sé si me pueden ver a mí, pero si no, después se los enseño. Pero bueno, es así, Sí, se ve. es hacerse un novio virtual. ¿Ok? Es hacerse un novio o una novia virtual, digamos, vean, aquí está, el hombre ideal, hecho por inteligencia artificial, también está en mujer, pero bueno, este lo di en hombre porque un caso que estoy atendiendo, donde esta persona tiene una afectación en sus impulsos sexuales, cada vez le cuesta muchísimo más. En este caso es una mujer que utiliza juguetes y entonces por supuesto que tiene ahí un cierto tipo de atrofia y demás. Y lo que hace es que consigue un novio, o sea, le pone cuáles son las características que quiere, vale $35 comunicarse con esa persona por día, que es una inteligencia artificial. De hecho, se lo dice al inicio que es una inteligencia artificial, pero resulta ser de que yo pensé que eso era como algo muy así. No, la semana pasada comencé a averiguar y en Estados Unidos hay más de 20,000 personas que están conectadas diarias. Imagínense, en $35, 20,000 personas conectadas diarias. Y ya hay casos en los que se desviaron y terminaron siendo estafadas por otras personas porque crearon otro tipo de inteligencia artificial muy parecida. Y vean lo que somos los seres humanos cuando somos adictos a algo, sabiendo que es inteligencia artificial, sabiendo que está pagando, terminan mandando dinero como para tener una mejor relación con esta inteligencia artificial y al final resultaron que fueron estafadas. Imagínense en esta novia o este novio que aparte de eso usted le puede pedir desnudos y los manda, que le dice, bueno, es que la aplicación está por cerrar porque no tenemos casi recursos, me podría hacer un depósito de $500 y la persona lo hace. O sea, por eso es que es importante que nosotros entendamos que estas adicciones no tóxicas generan un montón de problemas de crimen organizado alrededor. Las estafas, las personas que son adictas al juego, terminan robando y estafando para poder jugar. Hay cualquier cantidad de muchachos y muchachas también, pero ¿verdad?, los datos son muy significativos en hombres, que le roban las tarjetas a sus papás, hacen que sus papás se endeuden, le roban tarjetas a los papás de los amigos, termina habiendo fraudes porque necesitan meter para seguir jugando. ¿Verdad? Entonces es súper importante esta parte de que entendamos estas adicciones no tóxicas, cómo funcionan.
Ay, me pasó otra vez lo otro. O sea, Salite y te vuelves a meter. sí, no sé qué es lo que estoy haciendo que me pasa eso. Lo importante es que ya sé cómo se hace rápido, entonces, listo. ¿Verdad? Ya, ahora sí. Ok. Ok, entonces ahora el informe pericial y riesgo, ¿verdad? Es el desarrollo del patrón adictivo, las recomendaciones específicas al tribunal, el pronóstico y riesgo de reincidencia. Para todas las personas que están estudiando derecho, que son abogados, esto es súper importante lo que decía Pablo al inicio. Es muy común que uno escuche, digamos, por ejemplo, un día de estos a mí me contactó un abogado pidiéndome un peritaje para una persona que había perdido la custodia de su hijo y no sabía qué pedirme, no tenía ni la más mínima idea de qué era lo que me estaba pidiendo. Entonces, bueno, nos tuvimos que sentar, estuvimos hablando como 3 horas y al final él me decía, bueno, pero es que en este caso ella hace esto y esto. Y yo le decía, sí, pero es que usted me está hablando desde el punto de vista legal, desde el punto de vista psicológico, eso que usted me está diciendo es la conclusión del caso. Y nosotros en la psicología forense lo que necesitamos es saber el inicio del caso. ¿Verdad? En este caso, obviamente voy a hacer unos cambios, pero era de un posible abuso y la mamá no le creyó a su hija eh, y después, más adelante, terminó encontrando en el celular de la chica una información donde una amiga le decía, mienta, diga que su padrastro la está tocando para que le den tal cosa que ella quería, una plata. Entonces, ella, cuando el abogado me está describiendo el caso, el abogado decía, bueno, es que no hay una prueba forense médica, no hay ruptura del himen, no hay esto, no hay del otro, pero yo no entiendo por qué ella no le están dando a la hija. Y yo le decía, bueno, es que es muy sencillo, porque para uno en psicología forense, si una persona no le cree a la hija y esa persona fue abusada, quiere decir de que tal vez hay conductas que la persona no puede observar y eso pone a la chica en una situación de riesgo. Y más el riesgo cuando regrese porque menos le va a creer, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros logremos como tener ese idioma en conjunto y que se sepa que es un peritaje entre los abogados y los psicólogos, porque nosotros lo que hacemos es ver como una etapa y entonces tal vez un criterio que para uno sea un criterio de riesgo, en este caso el abogado decía, sí, pero vea, es mentiras, se probó que es mentiras, esta es la prueba material, esta es, yo le decía, sí, yo entiendo eso, pero desde el punto de vista forense, el riesgo es que a la niña nunca le creyeron, ¿verdad? Ese es el gran riesgo que tiene y nunca le creyó y la mamá fue abusada, por lo tanto la reacción que uno esperaría normal es que la mamá hubiera tenido mucho enojo, mucho susto, una incredulidad de cómo es que en su casa estuviera pasando algo que a ella le pasó, pero desde el inicio la mamá lo que dijo es, ella miente, ¿verdad? Entonces, bueno, podría ser que alguien me diga, bueno, es que conocía mucho a la hija, eh, podría ser, bueno, puede ser que sí, pero la reacción primaria es lo que a nosotros en psicología nos interesa y eso es parte de, como preguntaron ahora, de también cómo uno va a pedir el peritaje. Les voy a contar los casos, yo traía para hablarlo más, pero desgraciadamente yo hablo mucho, entonces para después darles ahí tiempo. El acoso digital en acciones estos son 3 casos reales. Este primer caso es de una persona que hizo perfiles falsos para escribirle a la exnovia en cuestión de 4 meses y medio, mandó más de 3.000 mensajes de diferentes perfiles para que no lo bloquearan. La persona revisó, la stalkeaba, revisaba las redes sociales, revisaba absolutamente todo. Y bueno, terminó en el proceso judicial y aunque no fue digamos, no era una justificación de imputabilidad el que él fuera adicto a las redes y por lo tanto este acoso digital, porque era la única persona con la que él había interactuado desde la época de la pandemia. Imagínense que desde el 2019, la única persona con la que había interactuado físicamente que no fuera la familia era ella. Y después cuando ella termina, porque precisamente él sufría ataques de pánico, ataques de ansiedad, no quiere salir, ella se va y él que trabajaba ahí con la, desde teletrabajo,
La comenzó a acosar y acosar y acosar y acosar. Los tribunales, este es un caso español, los tribunales lo que hicieron fue que le cambiaron la medida a esta persona y en esa medida hay un seguimiento que se le da, porque cuando la persona psicológicamente se le analizó, se le hicieron todas las pruebas, tenía todas las conductas, valga la redundancia, psicológica, conductuales de una persona con adicción. Después, otro de una persona que es adicta al trabajo. Esta es una mujer que trabaja 72 horas a la semana y termina perdiendo la custodia de sus hijos, porque esta mujer no, bueno, no les prestaba atención, digamos, siempre estaba más preocupada que el trabajo, salía con ellos y en 2 ocasiones perdió a los hijos porque estaba hablando por teléfono, resolviendo problemas del trabajo, arrancaba el carro y se iba y a los hijos los dejaba. Estamos hablando de un hijo de 8 años y un hijo de 11 años. Entonces perdió, ¿verdad? La custodia y, bueno, no había padre porque el padre había fallecido. Entonces lo que se hizo fue que a través de un trabajo con supervisión, esto también es de un tribunal en España, de un trabajo con supervisión se le permitió el acercamiento poco a poco a los hijos, y no, o sea, después de 1 año y medio todavía no había podido recuperarlo porque ella seguía siendo adicta al trabajo, pero ella no quería trabajar su adicción porque decía que eso era algo normal y que una persona como ella tenía que trabajar esto porque ella era gerente general de una empresa, etcétera. Ese es un caso real. Imagínense cómo puede perder uno la custodia de los hijos y aún así no trabajar esta parte. Y este caso de violencia de género y dependencia emocional, que es parecido al que les mencioné, nada más les voy a decir el final. En países, en Argentina ya está, también hay personas que, así como hay Alcohólicos Anónimos, hay terapia para adictos a las personas. Entonces, se está dando como medida, ¿verdad? Judicial, que las personas vayan a estos, no solo son talleres, sino que son instituciones, pueden haber fundaciones y demás que trabajan con estas dependencias emocionales. Ok. Ahora, las recomendaciones legales, ¿verdad? Capacitación continua de abogados y jueces, trabajo multidisciplinario con peritos y terapeutas. Vieran que hay jueces de una generación un poquito mayor que les cuesta mucho entender lo que es una adicción comportamental, pero ya hay gente que está cambiando y que también ellos son parte de eso, ¿verdad? Hay jueces que se dan cuenta que ellos mismos son adictos al teléfono y no están poniendo atención en lo que está pasando en el proceso, en el, porque precisamente al sentir que yo también soy parte de esto, puedo comenzar a entender de que esto es algo que hay que preocuparse, que hay que atender. Una estandarización de los protocolos judiciales, esto también lo hemos visto en algunos países, no hay estandarización, entonces cada persona sigue haciendo lo que quiera, y eso implica que a una persona le van a pasar pruebas proyectivas, por ejemplo, o le van a pasar pruebas que no estén estandarizadas, o le pasan pruebas que no miden lo que se necesita medir, y entonces son peritajes que se caen porque precisamente le están diciendo a las personas lo que quieren oír, pero no lo que realmente es. Entonces es importante también conocer uno, ¿verdad? En el curso que se da aquí, que se está dando en el instituto, conocer pruebas, ¿verdad? Conocer qué se hace y qué es lo que se mide, porque hay gente que le dice, vea, esto mide la personalidad, pero es una prueba que no se puede pasar desde hace 20 años porque su estandarización estuvo mal hecha y la gente la sigue aplicando y cuando se llega a juicio, la otra parte que sí sabía, pues lo primero que hace es tratar de anular toda la prueba. Después, las perspectivas futuras, ¿verdad? Que es necesidad de reforma legislativa, protocolos judiciales para adicciones comportamentales, no los hay en la mayoría de nuestros países, y una actualización científica y jurídica constante. Vieran que es bastante complicado incluso cuando uno habla con colegas, porque siempre se ve desde la óptica clínica, pero no se está viendo desde la óptica forense. Y se necesita muchísima información científica porque en las adicciones no conductuales necesito tener una referencia científica fuerte para poder presentarla como prueba. Y estas son, voy a tratar de ir un poquillo rápido. Las adicciones tóxicas, estas son las tendencias, incremento de consumo de alcohol y, bueno, eso se lo dije al inicio, nuevas drogas sintéticas como el fentanilo y el fenómeno de los policonsumidores con aplicaciones forenses. Entonces, cada vez tenemos más personas que consumen, por ejemplo, consumen éxtasis
mucha agua, obviamente, y después consumen marihuana para poder bajar. O consumen el alcohol y consumen marihuana y después para poder trabajar consumen cocaína. O están consumiendo medicamentos psiquiátricos, porque por mencionarles un relacionado a lo que les decía antes de, las, de la pornografía, ¿verdad? Entonces consumen un medicamento, digamos que el común es la Viagra, ¿verdad? Que ya no es la que más se utiliza, pero al mismo tiempo consiguen medicamentos psiquiátricos depresivos, porque los medicamentos psiquiátricos depresivos lo que hacen es que disminuyen las sensaciones placenteras, entonces aumentarían el tiempo de respuesta fisiológico. Entonces tenemos una persona que consume 3, 4, 5 medicamentos eh, porque, digamos, por ejemplo, su desempeño está mal o porque necesita, se automedica porque se ha sentido triste, entonces el vecino tomaba diazepam y termina comprando diazepam, pero le dijeron que mejor era tramal, entonces termina tomando tramal, termina robándole medicamentos a la mamá, al hermano, a él. Entonces hay un altísimo nivel de personas policonsumidoras. Ayer mismo me decía a mí una persona que es policonsumidora que tiene muchos problemas de insomnio porque su nivel de adicción es tan alto que ya tiene insomnio por consumo. Entonces, cualquier sustancia que consuma para dormir, lo que va a hacer es que le va a aumentar el insomnio porque ya su cuerpo está súper alterado. Ok, las implicaciones legales en las adicciones tóxicas, necesidad de peritaje, cantidad, tolerancia, impacto. Esto de la tolerancia es lo que les mencioné. Eh, los estudios indican que las mujeres, por la forma en la que procesan los lípidos, tienen 8 veces más propensión a ser adictas al alcohol que los hombres. Eh, pero también hay sustancias que son como de un cierto origen social, ¿verdad? Hay mucho mayor tendencia a las mujeres a volverse adictas a los medicamentos psiquiátricos ansiolíticos que los hombres, porque los hombres lo que hacen es que consumen más alcohol y muchísimo más marihuana. ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿cuál es el nivel de tolerancia? Bueno, mi nivel de tolerancia son 3 cervezas, o puede ser que el nivel de tolerancia de mi hermano, que tiene un físico parecido al mío, sea de 8 cervezas. Aunque esos niveles en sangre son importantes, pero es importante también ver el nivel de tolerancia, porque cuando uno le pregunta a una persona que es adicta hasta dónde quiere llegar, hay un lugar idealizado de comportamiento que el sujeto quiere. Por supuesto que se pasan, se exceden, pero sí hay un lugar como idealizado que los sujetos quieren. Entonces, a mí me gusta ser el alma de la fiesta. Es que yo me vuelvo muy simpático. Es que yo necesito estar más relajado para poder trabajar. Yo necesito estar más activo. Entonces, esa justificación, ¿cómo es que ese sujeto llega a esa justificación? Más o menos es el nivel de tolerancia en el que las personas, digamos, como el nivel de tolerancia mínimo con el que el sujeto llega. Hay curvas que nosotros hacemos. La curva para mí más fácil de explicar es cuando una persona toma un medicamento, el medicamento le dice, consúmase cada 8 horas. Si después de 5 días los efectos deseados no son, consulte a su médico. Bueno, ¿por qué es eso? Porque realmente la farmacodinámica, o sea, el efecto de la sustancia en el cuerpo no van a ser 8 horas, son de 16 horas, pero a las 8 horas está en su pico máximo. Entonces, cuando yo la consumo a las 8 horas, vuelvo a aumentar el pico hasta que llega a un nivel de tolerancia donde mi cuerpo ya no absorbe más porque el efecto máximo del medicamento ya tiene que estar funcionando. En un medicamento psiquiátrico se supone que eso es a los 3 meses. Por eso es que los psiquiatras cada 3 meses tienen que estar evaluando el efecto del medicamento. Entonces es importante que también uno sepa un poco cómo funciona la farmacodinámica y farmacocinética de los sujetos. Ok, y voy a hablar de la marihuana. Hay otras sustancias, pero voy a hablar de la marihuana porque la marihuana es la droga ilegal, más común que hay. Y digamos, por ejemplo, el K2 o el Spice, no veo proviene de la cannabis. Voy a explicarles qué es lo que pasa con la marihuana. Yo digo 2015, pero los estudios no están claros si es 2012, 2017, por ahí. Pero el consumo de marihuana antes producía un efecto que generalmente era relajante. De hecho, la marihuana, al igual que el alcohol, tiene un efecto alucinógeno, activante y depresor, pero el depresor es el que mayor como incidencia tiene. Eso era antes. La marihuana en la actualidad no funciona como antes. De hecho, los consumidores de marihuana que son adictos
y que son personas que comenzaron a ser adictos en los años 80 e incluso a principios de los años 90, de los 70 ni se diga, en la actualidad buscan cómo conseguir la marihuana o sembrarla a ellos por los efectos que produce la marihuana en la actualidad. Entonces, bueno, tenemos un tipo de marihuana, que es el K2 o el Spice, ¿verdad? Que no proviene de la cannabis, pero tiene cannabinoides artificiales que son súper peligrosos y que muchas veces se mezclan con otros, con otras sustancias o incluso se mezclan con picado de marihuana y la gente la fuma pensando que es marihuana. Esto tiene un efecto zombie, pero lo más importante es que tiene efectos psicóticos. Entonces, en el ejemplo que puso, no me acuerdo la persona que lo había puesto, en la actualidad estamos viendo efectos en la marihuana que antes no eran de la marihuana. O sea, estamos viendo personas con cuadros psicóticos altísimos, estamos viendo personas con cuadros esquizoides altísimos, internamientos y por supuesto conductas que son completamente delictivas, porque una persona en un cuadro psicótico, digamos que es un cuadro psicótico paranoide, piensa que todos los que están alrededor le quieren hacer algo y puede terminar lastimando y dañando a la gente que está a su alrededor. Un cuadro esquizoide, yo quiero suicidarme porque todo lo que está alrededor me dice que yo tengo que matar a la gente o que yo no tengo derecho a vivir y en ese suicidio puedo agarrar y llevarme a alguien. Aquí hay un ejemplo de una persona que con un consumo, un cuadro esquizoide, tenía ganas de suicidarse, va en una motocicleta acompañando a una persona, no va manejando, va atrás, llega a un semáforo, traba la llanta de atrás, cuando la persona hace arrancar no puede, venía un camión lleno de tucas de madera, el camión frena porque el carro, la motocicleta de adelante no arranca, aunque el semáforo estaba en verde, por supuesto que el del camión de atrás se va de medio lado, golpea la motocicleta sale disparada, el chofer de la motocicleta se muere, el del camión de la motocicleta sale herido y una tuca mata a una persona que estaba en una parada de buses arriba. Y la persona que lo hizo todo solo se rompió o sea, se cortó la pierna. Y lo que tenía un cuadro esquizoide por consumo de sustancias. Entonces, vean las implicaciones de lo que está haciendo los consumos de marihuana en la actualidad. ¿Verdad? Muchas veces yo discuto mucho con esto con gente joven porque es como la marihuana es buena, la marihuana es buenísima, yo me tiro hit. Hay gente que a la que yo trato que tienen dentro de su presupuesto mensual, parejas que tienen dentro de su presupuesto mensual una cuota para el consumo de marihuana. Pero bueno, vean todos los efectos que hay: ataques epilépticos, alteración de control de impulsos, psicosis aguda y más agresivo que el THC natural. Eh, voy bueno, aquí están los mismos, pero quiero ponerles por qué es que está pasando esto. Esto está pasando porque hay dos cosas. Una, en algunos países se comenzó a legalizar el consumo de marihuana y por supuesto que al legalizarse el consumo de marihuana, uno va a comenzar a sembrar marihuana de forma industrial. Y para sembrar marihuana de forma industrial, necesita pesticidas, porque si no las plagas se lo comen. Me imagino que ustedes saben que las hojas de marihuana generalmente es o sea, la más grande es de la hembra de la marihuana, ¿verdad? No del macho. Y entonces, si no hay machos, la mata hembra se abre y se abre y crece porque está tratando de ser polinizada. Y entonces eso hace de que haya hojas más grandes y que, digamos, mucho más fácil para la recolección. Entonces, muchísimas veces se le ponen productos pesticidas porque una planta marihuana que es polinizada reduce el tamaño, entonces no les interesa, así que hay que ponerle pesticidas, hay químicos para que crezcan más rápido. Cuando es hidropónica, tenemos que echarle químicos a la hidroponía para que crezca más luz artificial. Y entonces, eso lo que hace es que tenemos una marihuana que nos las venden hasta con sabores, ¿verdad? El orange, el creepy, el no sé qué con sabor a apple. Y ese tipo de sustancias lo que hace es que este efecto sea mucho más alto. Y es interesante hablar del tema porque la marihuana, que había desaparecido un poco en los años 90 y 2000 en la literatura como un elemento, digamos, en los procesos judiciales, y que incluso se habla de la legalización de la droga, que conste, yo no es que estoy a favor o en contra, el problema que hay es que la sustancia que se está consumiendo en la actualidad tiene muchísimos, muchísimos efectos secundarios, y es importante para nosotros en un proceso, pues, saber qué se consumió, ¿verdad? De hecho, ahí al final dice, el cultivo orgánico es más seguro y con mejor sabor y aroma. Lo que pasa es que es menos.
aquí están los daños orgánicos. Voy a pasar y vamos a hablar de las otras adicciones tóxicas que son las típicas, el alcohol, ¿verdad? Que es un depresor que desinhibe y deteriora el juicio racional, el tabaco. De hecho, en la actualidad, de problemas jurídicos con el tabaco no hay, solamente se utiliza como una sustancia control. Nosotros hacemos pruebas para ver si el consumo de tabaco fue, digamos, un disparador de disminución de ansiedad. Si la persona es muy adicta al tabaco y deja de consumir tabaco, más o menos a los 4 meses comienza a tener algunos cuadros un poco psicóticos, entonces es importante también medirlo. El vaporizador, en la actualidad es el que en nuestros colegios está generando mayores problemas por el consumo de vaporizadores. A los vaporizadores les ponen un montón de químicos. Los vaporizadores producen mucho más daño en el organismo que el tabaco. Entonces también, ¿verdad? Estamos teniendo, ¿verdad? Hasta cosas que serían relativamente pequeñas, pero que son complicadísimas, de no venderle vaporizadores a menores de edad, pero que se venden a diestra y siniestra, cómo se trafican en los colegios, tráfico de drogas, tráfico de cigarros, que todas estas son conductas delictivas. Los analgésicos, que para mí es súper importante porque los analgésicos son los que las personas pueden consumir normalmente, entonces las personas hacen cócteles de analgésicos. La mayoría de los intentos de suicidio son con analgésicos. Eh, Hay algunos componentes, algunos tipos de analgésicos que si la persona sabe un poquito de química, puede mezclarlos y producir sustancias que son las que se le echan a veces a las personas en el agua, en los refrescos, en las gaseosas, y son de muy fácil acceso. O sea, no hay que ser una persona, conseguir un químico muy especial como para poder tener una sustancia que produzca adormilamiento, porque uno se lo puede conseguir con químicos súper comunes de conseguir. De hecho, en algunas, por lo menos en Costa Rica, en algunos supermercados, uno podría conseguir 2 o 3 de estas sustancias, bueno, 3 de estas sustancias que mezcladas entre sí tienen estos efectos, con todo lo que ustedes saben que eso podría implicar, ¿verdad? Abuso sexual, robos, etcétera. Y los medicamentos psiquiátricos, que se necesitan medicación para hacerlos, pero bueno, algunas personas van a sistemas de salud públicos, se los terminan recetando, no los consumen y los venden. O de un país a otro se trafican. En Costa Rica nosotros tenemos mucho tráfico de medicamentos de origen psiquiátrico que nos vienen de otros países. Y bueno, eso también aumenta todos los hechos delictivos que estén relacionados alrededor del. Y estas son las conclusiones. El consumo de sustancias tanto tóxicas como no tóxicas reflejan una realidad compleja, donde el límite entre lo legal y lo normativo y lo peligroso se vuelve muy difuso. Las no tóxicas o las comportamentales son muy, muy difusas. Ya no basta con señalar lo ilícito. Hoy muchas adicciones se esconden tras hábitos cotidianos, medicamentos recetados, dispositivos modernos como los vaporizadores. Para comprender esta transformación es clave para actuar en la responsabilidad, sobre todo en los contextos, no leerlo todo, pero los contextos personales, los clínicos y los jurídicos. Eh, para las personas que aquí, que son abogadas o las personas que están estudiando derecho, pueden hacer una revisión de casos para que vean cuántos procesos jurídicos, los peritajes en este tipo de adicciones terminan siendo, influenciando muchísimo el resultado final de los juicios, ¿verdad? Porque hay veces, yo mencionaba esto una vez con un defensor en México, que yo le decía, a mí me llama mucho la atención porque así como los psicólogos no sabemos casi nada de derecho, lo único que sabemos de derecho es hacer un consentimiento informado y creemos que con eso ya lo estamos haciendo todo. O, a mí me llama mucho la atención cuando hay abogados especialistas en leyes que dicen es que este es un sociópata, es un psicópata y pareciera ser como que todo gira alrededor de un tipo de trastorno que incluso está muy cuestionado si cómo es que se da. Y yo le decía a él, es que nadie tiene que saber de todas las ramas, pero sí es bueno que todos sepamos un poquito lo otro, ¿verdad? Es como si yo voy a hablar con ustedes y ustedes me hablan de un debate y yo pienso que un debate es entre dos personas hablando y diciendo, pero al final no entiendo que tiene que ver con todo un proceso judicial o una mediación, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre una mediación y una sentencia? Entonces, y yo creo que esto sería todo. Entonces, preguntas.
quiero pedirles disculpa porque yo a veces hablo demasiado rápido o hablo demasiado. De hecho, Pablo ahí que me conoce, cuando yo le dije, ¿cómo? ¿Cuánto? Este tiempo, no me va a alcanzar. Así que, Tenemos una sí, pregunta de doña Cecilia. Tenemos apenas tiempo para unas tres preguntas. Antes de darle espacio a doña Cecilia y a los amigos y amigas que quieran preguntarte algo, dejar una cosita. Este webinar lo vamos a editar y lo vamos a compartir con nuestros estudiantes y en el YouTube del instituto. Igual por el canal del instituto también lo vamos a compartir, por si gustan también acompañarnos por ahí. Em, pues nada, un anuncio ahí dominical. Em, pues nada, doña Cecilia, adelante, por favor, puede habilitar su audio, su micrófono, perdón. Tiene micrófono apagado, doña. ajá. Doña Cecilia, ¿tiene el micrófono apagado? No, no, no. Ahí, Ahora ahí. sí, perfecto. Mi intervención iba en esa línea, pero ya don Pablo aclaró, es que yo le iba a pedir al señor don Félix Peralta que me hiciera el favor de ponerme la última filmina, porque me iba a tomar la foto y se me fue, pero como él dice que va a compartir, entonces, ay, yo me espero a que compartan toda la información. Muchas Perfecto. gracias. Bueno, todo, porque esto sirve para aplicarlo en el campo jurídico como abogada, en el campo familiar también, en el campo de amistades, en muchos campos. Así es que súper valió la pena. Muchas Parte de lo gracias. que, perdón, Fe, parte de lo que nosotros queremos hacer como instituto es democratizar un poco la información que manejamos. Creemos, bueno, Félix y yo que nos conocemos hace muchísimos años, creemos que la democratización de la información tiene que estar y que hay un músculo técnico que ustedes como profesionales en derecho deben sacar. Parte de eso es el objetivo de este programa y de estos webinars que estamos generando, que son sin costo, justamente por lo mismo, ¿no? Porque lo que queremos es darle un granito de arena que terminamos generándolo con el diplomado, pero al menos un acercamiento a lo que se van a poder encontrar dentro del proceso de formación y pues indudablemente esto va a tener un efecto en ustedes, en el perfil profesional, pero al final de cuentas lo que vale es a la gente que le servimos, ¿verdad? A los clientes, a los usuarios, ¿verdad? A la gente con las que tomamos decisiones o las que ponen sus vidas en nuestras manos. Entonces creo que por ahí es muy importante lo que usted pues lo indica, doña Cecilia. Y sí, don Simón, lo grabamos y lo vamos a trasladar al canal. Perdón, Félix, adelante. Perdón. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, por favor? Yo vi una mano levantada, pero no, no sé si era una mano levantada. Ah, no, era un aplauso. Yo sí quiero nada más, yo sé que he sido muy reiterativo y para ir cerrando, no sé si alguien tiene una pregunta, pero sí me parece que es muy importante que se comience a trabajar la idea de adicciones no tóxicas o adicciones comportamentales, porque países que tienen legislaciones como España, Francia, Argentina, ya se está trabajando mucho, porque aparte de eso es el día a día. O sea, yo les garantizo que en 10 años las adicciones, no, las adicciones comportamentales van a estar siendo el 60% de los procesos judiciales. Por ejemplo, imagínense un burnout, acoso, ¿verdad? Ciberacoso, stalking, ¿verdad? O sea, hay un montón de cosas, incluso hasta la terminología en inglés, que tiene que ver mucho con esto, ¿verdad? Imagínense un país como nosotros, hay gente que cuando alguien llega ya lo revisó y todo. Yo, nada más un minuto, yo una vez atendí a una muchacha que me decía, yo voy a terminar con mi novio porque no lo soporto, me mintió. Y yo le decía, ¿cómo sabe usted eso? Y me dice, sí, porque él me dijo que él se iba a ir a la casa de alguien y resulta ser que se fue para la playa. Y yo le dije, ¿cómo usted sabe eso? Y me dice, bueno, porque yo comencé a registrar las fotografías de Instagram de los amigos.
Y en una fotografía de Instagram de un amigo, en un espejo vi la cola de un perro y ese es el perro de él. Y yo le decía, ¿cómo puede ser posible? Y me dice, sí, era el perro de él, es la cola del perro de él. Y después comencé a buscar y tal y tal. Y entonces, después de un trabajo de investigación de no sé cuántas horas, la persona, bueno, llegó y le dijo al novio, y él dijo, y sí, fui a la playa con mis amigos, pero es que yo no quería estar con vos. Pero vea todo lo que ella hizo con las redes sociales. Imagínense el nivel de acoso también. De hecho, él se molestó mucho con eso. Y estamos hablando de algo simple, o sea, hay cosas en las que uno dice, es increíble. Hay gente con la que una fotografía de nosotros aquí se puede buscar todas las fotografías que nosotros hemos tenido en Internet, aunque uno las haya tratado de borrar. Entonces, imagínense en la memoria, todo lo que yo escribí hace 5 años, alguien lo tiene y me hizo un captura de pantalla y ahora lo está poniendo. Entonces, estos tipos de situaciones, tal vez porque me tiene mucho amor o mucho odio, ese tipo de conductas es muy importante que le vayamos visualizando y viendo hacia dónde se va. Félix, tenemos tiempo para una pregunta. Don Simón te pregunta, ¿los rasgos de sociópatas o sociopáticos tienen que ver con las adicciones? Y si las adicciones consumen el cerebro. Ok, bueno, es una pregunta muy interesante. No todas las personas que son sociópatas hay una relación con el consumo de sustancias o de adicciones, pero sí hay, digamos, hay conductas sociopáticas, hay conductas adictivas que sí están relacionadas con sociopatía. Por ejemplo, esto que acaba de mencionar, el consumo de algún tipo de sustancias y la pornografía. Eso también está muy relacionado con la sociopatía, no un gran extremo, pero sí hay algún tipo de correlación. Lo que pasa es que los estudios dicen que la correlación no es tan fuerte como para poder decir que alguien que haga esto automáticamente sería un sociópata, porque la sociopatía tiene otro tipo de características psíquicas que de hecho va a un continuum, ¿verdad? El continuum en psicología es un grado menor y un grado mayor. Entonces, aquí está el sociópata, que de hecho en los trabajos, muchos sociópatas son muy funcionales porque llegan a ser gerentes, ¿verdad? Donde no tienen ninguna depositación emocional con la gente que está alrededor. Estas son las sociopatías. Y las psicopatías que están en el otro extremo, que esto es lo que generalmente la gente asocia, ¿verdad? Que es como personas ya asesinas seriales, personas que destruyen a los demás. Entonces hay todo un continuum. Y dentro de ese continuum es tan grande que se puede mezclar con otro tipo de rasgos de personalidad. Entonces hay una conducta adicta, tanto tóxica como no tóxica, ¿verdad? Pero no hay una correlación específica en la que uno diga esto funciona así. Y después las adicciones no consumen el cerebro, lo que hacen es que lo modifican. Entonces nosotros tenemos tantas bombas de adrenalina que necesitamos, digamos, esto para funcionar. Imagínense en personas que van manejando, que eso es no lo mencioné, pero todos ustedes saben, ya están adictos a su celular, que tiene que ir viendo el TikTok manejando, tiene que ir viendo Instagram manejando, porque necesita esa bomba de adrenalina o estar escloreando, estoy pase y pase y pase y pase y pase porque necesito estar, es una adicción como la del juego, que cada vez que le doy a la maquinita es un nuevo vaso, un nuevo vaso. Entonces, lo que hace es que el cerebro se comienza a modificar y esa modificación hace que cada vez se necesite más y más y más y más y tener altos niveles de dopamina, de adrenalina, de adrenalina en el cerebro. Entonces, sí hay modificaciones y las modificaciones también comienzan en el sistema límbico que está aquí atrás y que, bueno, eso ya es todo un curso de neuro, pero sí genera modificaciones. De hecho, las tomografías de personas adictas muestran lugares del cerebro mucho más estimulados que en una persona que no es adicta. Perfecto. Bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Félix, agradecerte de nuevo de parte del instituto que nos acompañaras el día de hoy. Como les comenté, Pablo, perdón, discúlpame. Vale. Es que Mónica puso algo que en Costa Rica también hay diferentes grupos de adicciones. Sí, correcto. Y esto yo di ahora en una hora, esto es un curso de 6 meses. Entonces hay muchísimas cosas que se me quedaron por fuera. Entonces, si entre ustedes mismos pueden socializar, sería genial. Perdón. Listo. Muy bien. Pues nada, entonces de nuevo, Félix, de verdad que muchísimas gracias por tu compañía, por el apoyo que nos has dado el día de hoy. Espero que haya sido de gran agrado para ustedes.
invitarlos a que nos acompañen en el canal del instituto, que nos visiten en la página y que ojalá nos acompañen los que aún no son alumnos a la próxima promoción que será hasta en octubre, pero tenemos ya una lista de espera, así que invitadísimos a que nos acompañen. Seguiremos haciendo estos esfuerzos a nivel internacional y esperamos realmente que nos puedan acompañar y pues nada, que tengan una excelente noche y un maravilloso inicio de fin de semana adelantado. Que estén muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Muy buenas noches, Félix. Muchas gracias.